Hoy vamos a ver cómo dar clases entretenidas e interesantes en español. Vamos a ver algunas estrategias para el profesor y para tener una buena conexión con nuestros estudiantes. Como pueden ver, hice este video en una plataforma que se llama Genially o Genially con doble L y es gratuita para usar, súper simple, solamente cambié las palabras de esta plantilla que van a ver ahora. Seleccioné las que quería usar y solamente cambié las palabras y tenía una presentación lista en unos minutos. En otro video van a ver también cómo funciona Genially y cómo poder usarlo. Es súper simple y se los recomiendo para los profesores que tienen estudiantes tal vez más jóvenes o que les gustaría crear presentaciones, pueden usar esta herramienta también. Vamos entonces a comenzar con cómo dar clases interesantes y divertidas en español. Estrategias que podemos usar los profesores. Primero, Internet. ¿Sí? Todos tenemos acceso a Internet y les recomiendo que usen todos los recursos disponibles que están en línea. Les recomiendo hacer juegos. Hay videos en este canal sobre juegos interactivos para niños, para adultos. Cómo pueden usarlos en las clases, se los recomiendo para usar con sus estudiantes. Crear presentaciones como esta, por ejemplo, con Genially, o pueden usar también Prezi o Google Slides. En otro video de este canal también hay una explicación sobre cómo crear presentaciones, se los recomiendo. También usar videos, pueden ser videos cortos de 1, 2 o 3 minutos para usar durante la clase o recomendar a los estudiantes. Leer artículos también en la clase, pueden ser artículos de periódicos, hay muchos artículos digitales de revistas o de páginas de internet que son confiables, como por ejemplo tenemos el National Geographic o también páginas de internet de turismo de diferentes países. Hay pizarras digitales que pueden usar en las clases de español en línea. Pueden, una vez que usaron, guardar todos los contenidos, descargarlos en PDF y enviárselos a los estudiantes. Si trabajan para Preply, tienen la pizarra en línea también en la plataforma, así que traten de combinar sus clases con diferentes recursos que están disponibles en Internet. Y la última que pueden hacer es usar ejercicios en línea y las aplicaciones, ¿sí? Si el estudiante está interesado en hacer ejercicios en línea, pueden buscar, por ejemplo, ejercicios del presente simple y hacerlo una vez en la clase y luego recomendar al estudiante que lo haga si quiere. Y bueno, hay muchos que pueden hacer. No para todas las clases, pero sí pueden hacerlo de vez en cuando y recomendar otros para que el estudiante practique fuera de la clase, ¿sí? Otra cosa que pueden hacer también es prestar atención en la conexión. No es la conexión de internet, aunque sí necesitamos estar seguros de que la conexión funcione, pero esta es la conexión con el estudiante. Tenemos que tener en cuenta, como siempre digo, los objetivos del estudiante. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es su experiencia con el idioma y el progreso? ¿Sí? Esto nos va a ayudar a establecer una conexión con el estudiante, porque nosotros vamos a poder entender por qué está aprendiendo el idioma, qué cosas son fáciles, qué cosas son difíciles, qué necesita hacer, practicar o aprender para progresar en el idioma, y también comentarle sobre su progreso es algo súper importante que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros planificamos nuestras clases en base a los objetivos y a los intereses del estudiante, para esa persona nuestras clases van a ser lo más interesante y divertidas, porque el objetivo está centrado en el estudiante, ¿sí? Así que hay que tenerlo muy en cuenta, el objetivo y los intereses de nuestro estudiante. Otra cosa también a tener en cuenta son los recursos. Como mencioné anteriormente, en Internet hay un montón de recursos gratis, disponibles, fáciles de usar, que pueden hacer en sus clases. Otra cosa a tener en cuenta en relación a los recursos son las actividades de gramática que tienen que ser relevantes, ¿sí? Y con esto quiero decir que si el estudiante nunca vio ningún tiempo verbal, bueno, tenemos que comenzar de a poco y enseñar ese punto de gramática tratando de usar un tema que sea relevante para el estudiante. Por ejemplo, el presente y las rutinas
va a ser relevante para todos, seguramente. El indefinido pueden hablar sobre biografías, pueden hablar sobre vacaciones del pasado, si es que el estudiante le gusta hablar sobre eso y tiene bastante para decir, o pueden hablar de, no sé, celebraciones del pasado, o pueden hablar de eventos del pasado como Año Nuevo, si, cómo lo celebró. Hay muchos temas, pero siempre tienen que ser relevantes para nuestro estudiante. Actividades de vocabulario que sean divertidas. A veces aprender vocabulario puede ser un poco abrumador para el estudiante si es, por ejemplo, vocabulario de la comida. Hay tantas cosas que se pueden enseñar, tanto vocabulario como verbos, como frases. Entonces, tratar de buscar una forma de enseñar vocabulario que sea divertido y fácil de aprender, ¿sí? Obviamente pueden usar juegos para practicar todos los contenidos vistos y les recomiendo hacer clases variadas acorde a ese nivel. Si tienen estudiantes principiantes, tengan objetivos tal vez cortos y enseñar un punto de gramática, tal vez un uso, una clase, y la próxima clase otro uso. Por ejemplo, el imperfecto, traten de usar un uso, hábitos y rutinas del pasado, una clase. La próxima clase pueden comparar indefinido e imperfecto. La próxima clase otro uso del imperfecto. Y tal vez ir avanzando, ¿sí?, con temas cortos. Si es un estudiante intermedio, pueden ver, por ejemplo, un primer uso del subjuntivo con algunas frases como ojalá que, espero que, o también puede ser no creo que, no me parece que, y ver solamente esos usos. Para la próxima clase, ver otros usos del subjuntivo. Y sí, les recomiendo que sean variadas. Una clase explican gramática, otra clase hacen conversación sobre ese tema. La clase siguiente hacen un juego para practicar ya sea la gramática o el vocabulario. La próxima clase agregan un poquito más de gramática. La otra clase pueden hacer un video o pueden mostrar una presentación. Entonces, la idea es que las clases en línea que ustedes ofrecen sean variadas y que para los estudiantes siempre haya algo nuevo, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, no sé qué vamos a hacer esta clase o qué vamos a hacer la clase que viene porque siempre hay algo diferente. Y eso es algo que los motiva a aprender y a nosotros también a no aburrirnos de hacer siempre las mismas cosas, ¿sí? Así que clases variadas acorde para cada nivel. Y para el profesor, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Como siempre, audio y video. Siempre chequear que el estudiante nos pueda ver, en especial que haya luz, que nuestra cara sea visible y nuestra apariencia. He recibido algunos comentarios o correos sobre cómo debo vestirme para las clases y lo mejor es vestirse como si estuvieran dando clases en un centro de idiomas, en una escuela o si estuvieran recibiendo estudiantes privados en su casa. Entonces, vístanse acorde a eso. Después cada uno decide qué ponerse. Obviamente nunca den la clase en pijamas porque no tuvieron tiempo, ¿sí? Algunas cosas hay que tratar de mantener una apariencia profesional, ¿sí? Evitar distracciones e interrupciones, como mencioné en otros videos, traten de estar en un lugar donde no los interrumpa nadie, donde puedan cerrar la puerta y no va a haber interrupciones durante la clase, también donde el fondo donde nosotros estamos dando la clase no tenga, digamos, muchas distracciones, ¿sí? Porque obviamente los estudiantes pueden ver dónde estamos, dónde damos las clases. Evitar entonces que el fondo sea algo que pueda distraer a los estudiantes, ¿sí? Y en especial las interrupciones, ¿sí? Preparar material diverso. Esto es súper importante y como vimos anteriormente, usar diferentes recursos disponibles en internet, preparar las clases con antelación, para poder enviarlo al estudiante. Pueden hacer también presentaciones, como dijimos antes, hacer juegos en línea, hacer algunas actividades sin material. En este canal van a encontrar un montón de actividades de diferentes tipos que pueden hacer en sus clases de español en línea. Otra cosa para tener en cuenta para que la clase sea más dinámica es tener objetivos cortos y específicos. Como mencioné anteriormente con el ejemplo del pretérito imperfecto y el indefinido, tal vez una clase ver solamente una parte de la gramática para que no sea tan abrumadora y tan
vamos a decirlo, aburrida, ¿sí? Si nosotros vamos a enseñar toda la teoría del presente del subjuntivo o vamos a enseñar toda la teoría de las preposiciones por y para, tal vez puede ser mucho para trabajar en una clase y no vamos a poder tener práctica, ¿sí? Entonces les recomiendo trabajar con objetivos cortos. Hoy vamos a ver 5 usos de por y para y los practicamos, así el estudiante también puede hablar. Recuerden que en la estructura de la clase nosotros tenemos que presentar un tema, practicarlo y después el estudiante tiene que producir, ya sea conversación, un juego de simulación, hacer una presentación si quiere. Entonces siempre es importante respetar estas partes de la clase para que sea más dinámica y no sea únicamente presentación y un poco de práctica, ¿sí? Les recomiendo, si tienen clases de 1 hora, objetivos cortos para poder hacer diferentes cosas. Tal vez explicamos con una presentación, un PowerPoint, Google Slides, un Padlet, podemos ver un video corto o leer un artículo corto, el estudiante practica, chequeamos los ejercicios, conversamos y la hora se va a pasar volando, se los aseguro porque yo sigo este esquema y las clases se pasan súper rápido. Cuantos más cosas tengamos diferentes relacionadas, la clase se pasa muy rápido y es más amena. Y también, por último, actividades interactivas y por niveles. Actividades interactivas no siempre tienen que ser un juego en línea o, por ejemplo, hacer algo con una presentación. Puede ser también un juego de simulación que es interactivo. Pueden hacer los juegos sin material que están en este canal, que también es interactivo porque tienen que hablar, responder, tiene que haber una conversación fluida, tienen que usar el vocabulario que aprendieron. Entonces, interactivos es esto, que haya interacción entre el profesor y el estudiante y que el estudiante pueda practicar todo el material visto. No es muy difícil si nosotros lo planificamos. Así que atención con estos puntos y siempre piensen antes de las clases, pensar en el estudiante, qué es lo que necesita aprender y guiarlo, ¿sí? Tratando de darle actividades que sean diferentes para que pueda escuchar, para que pueda hablar, leer y practicar o escribir, hacer ejercicios de escritura. Así que hay muchas cosas que podemos hacer en línea, es solo cuestión de investigar y de tener la motivación y las ganas de dar clases que sean divertidas e interesantes. Si tienen alguna otra recomendación para los otros profes que están mirando este video o leyendo los comentarios, compártanlos debajo del video para ayudarnos entre todos a mejorar nuestras clases de español en línea. Continúen viendo los próximos videos con más recursos para profesores de español en línea y no se olviden de suscribirse y de descargar las guías. Nos vemos en los próximos videos con más recursos para profesores de español en línea.